Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la situación económica del mundo, sobre la posible recesión en Estados Unidos y sobre esa incertidumbre que hay alrededor del comportamiento de las bolsas de valores y otros indicadores económicos. Y para ello tenemos a dos expertos, a Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, un tanque de pensamiento ubicado en Uruguay, y a Clinton López, director de Economía de la Universidad Francisco Marroquín. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Ignacio, quisiera iniciar contigo. Estamos viendo el comportamiento de las bolsas de valores que preocupan porque han caído más del 20% en algunos casos y pareciera que el mercado está nervioso sobre el futuro de la economía de Estados Unidos, y esto no solamente en Estados Unidos, sino que también en otros países. ¿Estamos a la puerta de una recesión o los mercados están sobre reaccionando? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero un placer compartir minutos aquí en el programa, en tu programa, Paul. No es tan obvio que estemos en la puerta de una recesión, por más de que se hable del tema. Sí, lo que es claro es que hay una situación extraordinaria a nivel financiero internacional, no solo en Estados Unidos, sino en los países, casi todos los países avanzados, de una inflación que es un problema no esperado, de una magnitud bastante más grande de la que se pensaba. Recordemos que hace poco tiempo había muchos que todavía decían que era un fenómeno transitorio en lugar de un fenómeno permanente. O sea, esta inflación persistente y elevada en Estados Unidos está generando obviamente una expectativa de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, como se está concretando en estos momentos, en estos días, y que se seguirá viendo en las próximas reuniones. Pero más importante aún, una respuesta de las tasas de largo plazo. Por ejemplo, a mí la tasa que más me gusta mirar como indicador, como termómetro de los mercados financieros internacionales, es la tasa de los bonos de tesoro a 10 años de Estados Unidos, que está cortando ya hace rato el 3% y sigue subiendo, y que es el que cambia el humor de los mercados, no solo de las bolsas, porque básicamente es la tasa libre de riesgo, ¿no? Y cuando sube la tasa libre de riesgo mueve el resto de los indicadores del mercado, sino también para las economías emergentes, para América Latina, para nosotros, tiene consecuencias muy relevantes. Así que a mí me preocupa por ese lado lo que estamos viviendo, que haya una suba mayor a lo esperada de las tasas de interés globales que encarezcan el financiamiento para América Latina, para nuestras economías, no solo para el sector público, que se endeuda en los mercados, muchos de nosotros, sino también para el sector privado, que recibe inversión extranjera directa, y al subir las tasas se hace más difícil atraer inversiones extranjeras hacia los países de América Latina. Esa es la preocupación que tenemos, que hay que mirar para adelante, hay que estar atentos, porque los cambios financieros globales repercuten muchísimo en nuestras economías domésticas. Clinton, ¿coincides con ese análisis o deberíamos de preocuparnos por lo que pueda pasar en el corto plazo en la economía de Estados Unidos, sobre todo porque ya vemos indicadores de que se está desacelerando el consumo e incluso cayendo en las ventas de minoristas? ¿Estamos a la puerta de una recesión o no? Mira, yo difiero un poco, digamos, en el análisis, porque habitualmente la gente está esperando que hayan 2 trimestres consecutivos con decrecimiento para decir, bueno, oficialmente hay una crisis. Los forecasts ya están de que el segundo trimestre también va a ser negativo en el crecimiento de Estados Unidos, entonces oficialmente ya la tendrían, pero yo creo que ya estamos en el desarrollo de una crisis. Yo creo que lo que no sabemos es qué tan profunda va a ser. Eso no lo podemos saber, digamos. O sea, al final puede ser una crisis leve, digamos, o puede ser más profunda de lo pensado. Basta con ver, digamos, no ha habido una caída sharp en los mercados, digamos, como ha habido en otras ocasiones, pero si tú miras, por ejemplo, los year to date, desde diciembre terminó de crecer y de enero para acá, Standard & Poor's 500, Dow Jones, Nasdaq, las criptomonedas vienen constantemente a la baja. Y yo creo, digamos, que al final es simplemente el proceso natural de desinflar, digamos, todas las burbujas que se armaron en función del exceso de liquidez que se creó por la pandemia de COVID. Entonces, yo creería que ya estamos en una recesión, no sabemos qué tan profunda va a ser, una pequeña crisis o grande crisis, ya estamos en el pleno desarrollo. La Reserva Federal desde 1994 no aumentaba en 0.75 puntos la tasa de los fondos federales, lo acaban de anunciar, es decir, en la reunión de hoy apenas,
Entonces, la inflación se ha descontrolado. Yo creo que el tema de la inflación, digamos, más que si era transitoria o era permanente, porque para que sea permanente tiene que estar imprimiendo permanentemente, ¿no? Si no, eventualmente va a cesar el efecto inflacionario, pero yo creo que llevaron a una discusión dicotómica falsa entre si era por cadena de suministros o shock de oferta por el tema de COVID, o si era por un tema de exceso de medios de pago creados por los bancos centrales, no solo Estados Unidos, sino básicamente el mundo, inclusive el guatemalteco hizo emisiones extraordinarias por emergencia, y entonces yo creo que es un efecto de los dos, ¿no? Las restricciones que pusieron a la producción por el COVID la estamos pagando porque hubieron retrasos, aparte hemos tenido disrupción de la cadena de suministros, y eso aunado al gran exceso de liquidez que está circulando en los mercados y que se había acumulado, creo yo, sobre todo en los mercados de capitales, se está desinflando. Entonces, diría yo que muy probablemente sí estamos en el desarrollo de una crisis, solo tenemos que ver qué tan profunda es, porque seguramente se hicieron excesos de inversión y malas inversiones que no debieron de haberse hecho, pero con la liquidez excesiva que había, era viable, ¿no? Ahora, una de las discusiones que ya introducías, Clinton, es el tema de las razones de la inflación. Y aquí quisiera preguntarte, Ignacio, esas razones, porque algunos dicen, vean, es incorrecto que los bancos centrales estén aumentando las tasas de interés cuando el motivo principal, algunos lo interpretan, es por el tema de las cadenas de suministro, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, y además la guerra en Ucrania. Si esas son las dos razones principales, los bancos centrales no deberían de estar aumentando las tasas de interés. ¿Cuál es tu lectura, Ignacio? Sí, que hay que separar un poco lo que es la política monetaria en países avanzados, en economías avanzadas y en economías de América Latina como la nuestra, que en todos los casos están subiendo las tasas de interés. En el caso de Estados Unidos, la herramienta que existe, natural que tienen, es restringir de alguna forma la excesiva excesiva emisión monetaria y expansión monetaria con una economía con el crédito funcionando, pues es un dato no menor a tener claro. Estados Unidos la Reserva Federal inyectó dólares como nunca antes en la historia en un sistema que tenía un sistema financiero que funcionaba, por tanto que se multiplicó todavía mucho más que, por ejemplo, en la crisis financiera global del año 2008-2009, donde el sistema financiero dejó de operar y de multiplicar en Estados Unidos. Entonces, la situación es muy distinta de lo que puede pensarse para las economías avanzadas, que algo a menor medida, pero similar, pasa con el Banco Central Europeo. También ha habido expansión monetaria en el Banco de Inglaterra. O sea, las grandes economías están subiendo sus tasas de interés porque no tienen otra alternativa, o sea, no tienen más remedio. Cuando bajamos a países como los nuestros, donde muchas veces estamos importando esta inflación, es una inflación importada, no generada, la pregunta ahí que hay que hacerse es, ¿qué otra alternativa existiría? O sea, sabemos que la inflación finalmente es un fenómeno monetario, por la razón que sea, finalmente es un fenómeno que es exceso de dinero circulando, más allá de la razón que uno le quiera buscar, si es suministro, si es precio que viene de todos lados. Si no existiera exceso monetario en ninguna economía, tendríamos solo un salto de precios de nivel, pero esto no sería permanente. Entonces, creo que hay que ir a los orígenes de los problemas, hay que entender qué es la inflación, y la inflación, no hay inflación si no hay exceso de dinero. Por lo tanto, esa es un poco la respuesta. Clinton, Ignacio hace un punto y dice hay que diferenciar esa política monetaria excesiva impulsada por la Reserva Federal y los países desarrollados y lo que ocurre aquí en América Latina. Hay algunos países, Guatemala dentro de ellos, en donde si bien hubo un proceso de expansión monetaria por parte del Banco Central, no fue a los niveles de lo que aplicó Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos viendo en el caso de América Latina más inflación importada que generada adentro, y en ese caso los bancos centrales no deberían de subir la tasa de interés. ¿Cuál es tu opinión? Mira, es un tema, creo yo, que al final tenemos muchos fenómenos que todos refuerzan
el efecto monetario de lo que hicieron las economías desarrolladas, como bien dices. Pero yo sí no quitaría, digamos, de la responsabilidad a los bancos centrales de cada país, porque al final, en mayor o menor medida, sí generaron respuestas monetarias a la crisis del COVID. Y entonces, en esa medida, por ejemplo, el caso de Guatemala, que lo conocemos muy bien, una reducción de la tasa líder y además de la reducción de la tasa líder, la impresión literalmente por emergencia de 11,000 millones de quetzales. Entonces, al final, otro fenómeno en Guatemala, pues imagino que fue parecido a Latinoamérica, el multiplicador no cayó en la época del COVID. Entonces, digamos, mucha gente decía, no, es que va a caer el multiplicador, entonces esto va a entrar sin efecto inflacionario. Pues no fue así, no fue así. Entonces, yo pensaría que los bancos latinoamericanos, como lo están haciendo en su mayoría, sí tienen que aumentar la tasa, porque sí tienen cierta responsabilidad. Probablemente, y como tú dices, digamos, no pueden controlar toda la inflación, porque si hay un fenómeno mundial de inflación, por ejemplo, nosotros en Guatemala nos llega a través de las remesas, ¿no? El efecto de liquidez en Estados Unidos nos ha inundado de dólares, ¿no? Y ahí también habría tela que cortar, porque tenemos un incremento en migración aparentemente también, no únicamente por el efecto de liquidez, pero con lo que está pasando en Estados Unidos vamos a tener un segundo semestre con por lo menos menor crecimiento de las remesas de lo que vienen trayendo. Y al final, mira, como bien decía nuestro amigo uruguayo, sí, es un fenómeno monetario en relación a la producción. Y entonces tenemos efectos concomitantes apuntando a que los precios sigan aumentando, el efecto de la guerra, la cadena de suministros. Entonces, al final, no hay otra herramienta, digamos, a corto plazo que se pueda hacer, y que si dejamos fluir la inflación, tú sabes que se pueden desanclar las expectativas y generar más daños a largo plazo. Además de que si siguen manteniendo una tasa de interés tan baja como la que han mantenido en los últimos años, van a seguir promoviendo inversiones que no son rentables y van a generar una crisis más profunda, solo que a un tiempo plazo, ¿no? Entonces, yo creería que no hay otra solución más que aumentar las tasas de interés y tomando en cuenta el riesgo país, ¿no? Guatemala no puede seguir manteniendo, por ejemplo, un diferencial prácticamente nulo con la tasa de interés de los fondos federales de Estados Unidos. Ignacio, es una pregunta que les quiero plantear a ambos. ¿Con qué periodo de la historia podemos comparar lo que estamos pasando actualmente? Porque para poder proyectar algunos escenarios tenemos que ir un poco al pasado. Está pareciéndose más esta situación a lo que se vivió a finales de los años 70 y principios de los años 80, o se está pareciendo más a la burbuja de las .com en Estados Unidos en los años 2000, o lo que sucedió en Estados Unidos a finales de los 80. ¿Con qué podemos comparar lo que está sucediendo actualmente? Empezamos contigo, Ignacio. Bueno, es difícil. Creo que no hay un escenario similar como para tomar como ancla. Sí hay que entender, creo que es más útil que pensar en ir a buscar algo parecido atrás, entender lo que estamos viviendo y pensando en la región, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en América Latina, nosotros estamos permanentemente analizando la región. Hay una gran oportunidad para América Latina en este escenario global. La guerra de Ucrania ha generado para Europa un posicionamiento diferente con respecto a América Latina, para los mercados internacionales también, específicamente para los países de América Latina que son exportadores netos de alimentos. Hay una gran oportunidad en este mundo preocupado por la seguridad alimenticia, no solo en Europa. También hay una gran oportunidad para los productores de energías renovables, por ejemplo, hidrógeno verde, o sea, que en la región tiene capacidades. Entonces yo miraría como un momento en el cual América Latina tiene que consolidar sus instituciones. Acá está el desafío que hoy tiene la región, porque hoy se presenta como una región con instituciones débiles, para poder potenciar una oportunidad económica que se le puede dar en los próximos años. El gran desafío regional es consolidar la calidad de las instituciones democráticas, y no solo la elección de un gobierno, sino la calidad de cómo se generan y se procesan las políticas públicas. Ahí está la clave que hoy tiene que procesar América Latina para poder aprovechar este contexto que creo que es nuevo, es único, y que tiene una incertidumbre gigantesca por el lado financiero. Yo creo que hoy es muy difícil saber qué va a pasar
con los instrumentos financieros, fundamentalmente porque todo el sistema monetario global está en crisis, en duda. O sea, vengo de tener varias reuniones a nivel internacional, por ejemplo, en el Emerging Market Forum en París hace un mes atrás, y estaba presente el presidente del Banco Central de Japón, el presidente del Banco de Francia, expresidente del Banco Central de Israel, discutiendo en una mesa, coincidían de que el régimen actual, con una moneda fundamentalmente el dólar, que hace ya 50 años que no tiene respaldo en oro, que se ha abusado de su emisión, que se ha perdido el ancla, está generando una estabilidad enorme y aparecen las criptomonedas que generan a su vez más inestabilidad. Entonces, tenemos una crisis no resuelta, que no hay un indicio claro. Lo que se dice, habría que pensar en una especie de Bretton Woods, una especie de acuerdo financiero global como el que hubo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero no están dadas las condiciones políticas para que se diera eso. En definitiva, para redondear, hay mucha incertidumbre financiera, pero hay, en términos de demanda, creo que para algunos países, fundamentalmente de los exportadores de la región, posibilidades muy buenas para el futuro. Clinton, ¿con qué lo comparamos y más oportunidades que riesgos para América Latina? A ver, yo creo que no tiene comparativos directos históricos, porque si te pones a pensar puede ser que tenga una característica de cada época, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, el tema de la crisis de la OPEP, digamos, puede ser que tenga algún paralelismo, digamos, ahora por el problema de la guerra de Ucrania y con el tema del petróleo ruso, con el tema del gas ruso, pero yo creo que es sin precedentes en el sentido de que lo estamos pagando la intromisión de los gobiernos de una forma tan violenta para la pandemia. Es decir, digamos, no fue una intromisión única, exclusivamente monetaria y fiscal, porque hicieron unos desmanes que no habían hecho, digamos, con anterioridad en la magnitud que lo hicieron para la pandemia, pero además mezclado con paralizar la economía, y paralizaron la economía prácticamente a nivel mundial. Entonces, los retardos y lo que se dejó de producir, digamos, creo que lo vamos a pagar con creces y lo estamos empezando a pagar ya. Y también hay otro elemento que es totalmente nuevo, creo yo, y es el tema de las criptomonedas, porque es una proliferación, que hoy se lo podrías vincular si quieres un poquito con el dot-com crash del 2001, que hay una proliferación, digamos, de compañías de criptomonedas que ayer me estaba enterando, digamos, que hay bastantes al borde del colapso, ¿no? De la quiebra, y habían personas que lo estaban comparando ya con que era el equivalente, digamos, las quiebras de las firmas de criptomonedas con Lehman Brothers, porque no todo funciona como pretendíamos que funcionara. Empezaron el Bitcoin como una noción de moneda privada, digamos, que te protegiera de los desmanes inflacionarios de los bancos centrales, pero nunca lograron convertirse plenamente en monedas, sino que terminaron siendo activos financieros de inversión especulativa. Y ahorita estaba viendo, ¿no? Es decir, si tú miras, como te decía al principio, todos los indicadores de las criptomonedas, de los mercados accionarios de enero para acá vienen en caída permanente y no hay cómo recuperarlas, ni nociones de cómo recuperarlas. Entonces yo creo que la crisis no tiene precedentes y tampoco hay que ser muy apocalípticos, ¿no? Porque al final los forecasts envejecen usualmente muy mal. Pero yo te decía que ya estamos en una crisis que se está desatando y veremos qué tan profunda es. Para Latinoamérica, mira, va a depender mucho de los arreglos institucionales, como bien decía nuestro amigo, que tengamos en cada país y si las circunstancias, digamos, de la crisis internacional que se puede trasladar a los países va a facilitar un mejoramiento del arreglo institucional democrático o lo va a empeorar. Yo tiendo a ser bastante pesimista por lo que veo en mi país y por lo que veo en los países de la región, Salvador, Nicaragua, y cuando las presiones vienen, pareciera ser que los arreglos institucionales caminan lejos de la democracia en Guatemala. Y creo yo que lo estamos empezando a ver con otros países de la región. Sin duda alguna estamos viviendo una época de bastante incertidumbre y están pasando cosas cada semana, así que seguramente los vamos a estar invitando nuevamente para ver cómo está evolucionando el mercado y la economía mundial y regional. Así que a ambos, muchas gracias por su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.